¿Tiene alguna pregunta? Los agarramos de sorpresa, yo sé. Pero a veces uno la tiene ahí en la punta de la lengua. Me gustaría saber esto o qué se opina sobre esto otro. Así que, ¿habrá? A ver, júntense de a 3 o de a 4. ¿Tenés alguna pregunta vos? Así. ¿Qué te gustaría, qué incógnita tenés en cuanto a la vida espiritual? A ver, ahí nomás. O la situación que vivimos en este tiempo, el momento histórico del planeta. Puede ser una pregunta de la palabra. ¿Por qué el apóstol número 12 fue elegido echando suerte? No sé, ¿querés? Vos tenés que... Me parece que Dani anda con ganas de... A ver. Los apóstoles estaban en un contexto absolutamente israelita, absolutamente judío. Los judíos tenían en la ley un mandato de echar suerte de Dios ante una situación que no se podía... Purín y Urín. Parece que era como una medalla que tenían colgado o algo así. Eran piedras. Entonces... no era tan antibíblico como jugar a los dados hoy o al truco. Lo que yo leí, porque esa inquietud la tuve en algún momento, es que venían de esa tradición de alguna manera que cuando el sacerdote echaba suerte, entendía que estaba bajo la unción de Dios haciéndolo, no como en un garito. Y ellos se pusieron también bajo esa misma unción y echaron suerte para elegir al que reemplazaba a Judas. Me respondiste a mí también. Muy bien. A ver si la entendí. ¿Qué era mejor antes, sin tecnología, hablar de las cosas del Señor, enseñar, edificar la iglesia? ¿O ahora que hay tanta tecnología, eso? ¿Es tu pregunta? No, si antes era más fácil. Seguir al Señor, seguir a ahora. Porque antes no había tanta tecnología. Era menos maldad. ¿Entendieron? Entendieron. Yo creo que antes existía una manera muy práctica de edificar la iglesia, que se basaba en las relaciones estrechas y en la repetición que se ejercía en el discipulado, que no necesitaba la tecnología, pero producía resultados extraordinarios. Y la tecnología puede ser usada, pero no es lo mismo que estas dos cosas. Discipulado en base a relación y repetición. Entonces, no sé si Daniel quiere aportar. La tecnología, creo que deberíamos tener alguna capacitación de cómo usarla para la gloria de Dios. La tecnología no es ni buena ni mala, depende de quién la usa. Entonces, sería muy bueno poder que alguien pueda ayudarnos a cómo usar esto para la gloria de Dios también. Pero no reemplazo estas
dos cosas, relación y la repetición, ¿no? Primera. Acá en Mateo 18 habla primero de los niños. En 18:4 dice: así que cualquiera que es humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y en el 10 sigue y dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Todos los niños tienen un ángel? ¿O los pequeños son los pequeños en espíritu, que recién empiezan a... Para mí son los niños los que tienen su ángel. ¿Cuántos dones se han manifestado en tu vida y cuáles te gustaría hacer, explayarse más, como tener más experiencia? ¿Cuántos dones se han manifestado en mi vida? Bueno, no los conté. Bueno, lenguas, interpretación, profecía, sanidad, en algunos momentos sabiduría, ciencia. Los dones de Primera de Corintios en algún momento se manifiestan, se han manifestado, y lo que yo más deseo es la manifestación del don de milagros. Y deseo mucho el don de fe. Que el don de fe es una compulsión, un arrebato de fe que es capaz de decir, como dijo Josué al sol, detente, y se detuvo. Y estas dos cosas me quedan como pendientes. El don de fe de esta manera y el don de milagros. Quiero ver eso más y más. O sea, a mí me extraña en la oración que aparece allí que primero ora y después, pero no ora por el milagro, sino que ordena: Tabita, levántate, y se levantó. Entonces, ¿qué habrá orado? No dice las Escrituras. Habrá orado: Señor, ahora tu fe está en mí, ahora tu autoridad está en mí. A mí me está asombrando bastante de que Jesús nunca oró por los enfermos. ¿Vieron? Dígame si alguna vez Jesús oró por algún enfermo. Y no vamos a encontrar que Jesús ora por los enfermos. Los cura. Y también dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice oren por los enfermos para que sanen. No, es una expresión de fe. Y en el libro de los Hechos tampoco encuentro que alguien ore por los enfermos, sino que más bien declaraban sano. Pablo sanaba. No quiere decir que no podemos orar por los enfermos, porque Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren para que sea sano, y únjanlo con aceite para que sean sanos. Bueno, pero Jesús sanaba, Él sanaba. Y en el libro de los Hechos, los hermanos sanaban. Me llama la atención esto. Si alguien también tiene alguna respuesta para esto, me gustaría saber, pero esto es lo que veo. Se ve que hay un despliegue de mayor fe.
en poder declarar uno, sé sano en el nombre de Jesús. Se va esta situación, esta enfermedad en el nombre de Jesús. Levántate. Eran ellos los que sanaban. Yo sé que era el poder de Dios, pero lo usaban de esta manera. De parte, me pregunta si hubo algún tiempo planificado para estar con nuestros hijos, con cada uno personal. De parte de Silvia, ella estaba constantemente con ellos, personalmente y en conjunto. Ella trabajaba y era eficiente en su trabajo, pero cuando supo que estaba embarazada y tuvo su primer hijo, dejó su trabajo para dedicarse, para estar con ellos constantemente. En cuanto a mí, yo creí que había que estar personalmente y había que estar juntos con los hijos. Y esto hasta el día de hoy, que son grandes. A veces ellos me dicen, papá, ¿cuándo vamos? Y tienen 40 y tanto. Y, por ejemplo, el mayor, que se le fue la coyuntura, salta. ¿Y a quién buscó de coyuntura? Me buscó. Papá, ¿podemos? Y bueno, y seguimos. Entonces es aconsejable. ¿Quieres decir algo? No, yo con respecto a la atención de los chicos, todas las noches en conjunto yo tenía con ellos, porque Víctor trabajaba por turnos en celulosa y después tenía reuniones y después viajaba también por la obra. Así que muchos días o muchas noches yo desde que me casé él viajó siempre. Así que yo todas las noches con los tres, que eran primero tres, yo estaba con ellos, yo le leía las historias, ellos preguntaban, orábamos todos, aún desde muy chiquitos, oraban por la almohada, qué sé yo, por la lámpara. Teníamos una hora de oración, no sé, la ventana, la cortina, y eso fue muy bueno. Y cuando estaba Víctor lo hacía él. Después nosotros tuvimos una vida, y en conjunto lo hemos hecho, pero una vida, no sé cómo decirlo, sino muy suelta, muy natural en nuestra casa con los hijos. Y muy divertida fue nuestra vida con los hijos, de mucha risa. Eran muy graciosos nuestros hijos. Nuestros dos hijos mayores eran muy graciosos, así que nos hacían reír mucho. Siguen siendo graciosos. Así que seguimos riendo. No, hubo problemas, hubo dificultades, sí las hubo. Hubo dolores, los hubo. Pero realmente lo que yo noté, que hemos puesto con la ayuda del Señor y la misericordia de Él, cosas muy fuertes y firmes en sus vidas, aún en reconocimiento de pecados, de arrepentimiento, y bueno, muy natural, digamos, sin esto es así, pero en nuestra conversación siempre estuvo el Señor y la obra y los hermanos. Chao, yo me voy. No, siguiendo la charla de Silvia, con el perdón de Dios, yo digo, la madre es la vida de los hijos. El padre no. El padre es la salud psíquica y espiritual de los hijos. Aún la madre puede ser mala madre,
y todavía le van a cantar esa música antigua, pobre mi madre querida. Pero nunca cantan pobre mi padre querido, porque a la madre es la vida de los hijos, pero el padre es la salud, es la sabiduría, es la conciencia. El padre imprime todas estas cosas. Y no hay función más grande, por lo menos que adquirió Dios, que la de ser padre. En el Antiguo Testamento era oh Jehová, pero en el Nuevo Testamento Jesús revela al Padre y dice, ustedes orarán así, Padre nuestro, no oh Jehová. Entonces, y la forma que está escrita, Padre nuestro, está en un idioma, si podemos decir así, castellano puro, de España, pero es papá nuestro, papi nuestro. Hasta ese punto Dios quiere que nosotros entremos en la relación con Él, como mi papi, como mi papá. Y a veces padre suena, oh, padre, pero realmente está en este idioma más nuestro, papá, papi, que uno puede decir, papi querido, la relación que Él quiere tener con nosotros es la relación de como nuestro Padre carnal, y que le hacemos un montón de cosas, pero nuestro Padre nos chirlea a veces, pero también nos agarra, nos acaricia, nos besa, nos alza, qué sé yo. Me quedo tan corto para expresar esta pregunta que me da vergüenza. Pero yo soy padre. Y yo me quedo con una frase de Jesús respecto a su Padre. La frase de Jesús respecto a su Padre fue, mi Padre nunca me ha dejado solo. Mi Padre nunca me ha dejado solo. Y el hijo puede estar en las peores circunstancias, pero el Padre siempre tiene que estar ahí. Y Jesús dice, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando un hijo nunca está solo, puede estar solo porque sus amigos le dejaron, no sé, pero el Padre nunca. Y cuando Él experimenta esto, también está lo otro. Yo hago siempre lo que le agrada. El hijo quiere agradar al Padre. Cuando, no sé, esta fue el testimonio de Jesús. Mi Padre nunca me dejó solo. Y uno dice, pero la Trinidad, ¿cómo puede ser? Siempre estuvieron. Es un testimonio de un hijo. Un día van a ser padres ustedes, por favor, si tienen hijos, que nunca puedan ellos estar solos. ¿Por qué buscan amigos afuera? Porque en la casa no lo encuentran. Sin embargo, los padres de hoy quieren que sean amigos, que se relacionen. Lo que necesita un hijo es al padre, especialmente en la primera etapa de su vida. Al padre y a la madre, es lo que ellos necesitan. Pero hoy quieren que se relacionen con otros, que sean independientes. No. Decime cuándo Jesús fue independiente.
Dice, las palabras que oigo decir a mi Padre son las que yo digo, las obras de mi Padre son las que yo hago. Y Jesús nunca fue independiente. Y cuando uno funciona así, los hijos nunca van a ser independientes de los padres. Aunque los padres ya no van a decirle, hace esto, hace lo otro, no hace falta. Porque ya la influencia les marca el destino a ellos. Yo tengo que marcarle el destino a mis hijos. Es por aquí. Y no que ellos digan, que ellos lo descubran. No, Señor. No. Cuando Dios habla con el padre Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le marca la ruta. Es por aquí. Bueno, no sé. ¿Cómo es mi experiencia con Dios? Como mi Padre. Y cuando, no como el Kyrios, no como el sanador o otra cosa, sino como Padre. Con Silvia nosotros estábamos en una denominación y estábamos en un seminario y me acuerdo que a mí me costaba orar, no podía orar ni 2 minutos, pero en la pieza de al lado había uno que oraba como 1 hora y yo lo escuchaba desde mi pieza. Y le fui un día a preguntar, ¿cómo haces para orar tanto que yo no puedo orar ni 2 minutos? Me dice, cuando la gloria viene, y yo ese vocabulario no lo tenía. La gloria viene. Yo digo, la piba que la gloria. Explícame. No, dice, no, esto cuando viene, vos sabés, y uno empieza después a hablar en lenguas, tampoco tenía esa en la doctrina, las lenguas. Y le digo, a ver, habla un poco en lenguas. Y entonces él, no, dice, no, hay que orar primero. Bueno, oremos. Entonces nos arrodillamos y él oró y entró en eso y empezó a hablar en lenguas. La verdad es que no me llamó mucho la atención las lenguas. Me llamaba la atención las ganas que él tenía de orar. Me dice, ¿querés venir conmigo a un lugar donde yo voy los días lunes? Así que fui por primera vez a la casa de un tal Darling y ahí comenzó nuestro movimiento. Y cuando entramos ahí en una mansión, que había mucha gente. Entonces el que me llevó y eran grupitos así de 5 o 6 personas por toda la casa, las escaleras, arriba, la cocina, mucha gente había. Entonces yo le pregunto, le digo, che, ¿dónde está el frente? Porque yo acostumbrado al templo, en una casa, no, ¿dónde está el púlpito? Eso quería preguntar. No, dice, aquí no hay frente. El frente está dentro tuyo. Ya ahí me chisporroteaba la cabeza. Y entonces le digo, ¿quién? ¿Dónde? Entonces me sentó en estos grupitos de 5 o 6 y me impactó mucho lo que ellos decían. Porque cada uno de ellos empezó a hablar cómo experimentaban a Dios. Y decían cosas que yo no estaba acostumbrado a oír, vivencias personales con Dios. Eso me impactó mucho. Y cuando Dios decía una palabra, uno decía, mira lo que me pasó cuando obedecí. Y también hablaba de las experiencias que tenían. Entonces, yo le pregunté al que me llevó, le digo, ¿quién dirige la reunión? Me dice, el Espíritu Santo. Ahí también me dijo, no hay frente, no hay púlpito, dirige el Espíritu Santo. ¿Qué cosas extrañas son estas? Y de repente, por ahí, de en medio de un grupo, uno empezó a cantar. Y empezó a cantar una canción.
Y insistía con la canción. La canción tenía 4 o 5 frases, pero era tremenda. Y por ahí uno que tocaba el acordeón trató de acompañar y le acompañaba. Se ve que no estaba planificado esto, sino que fluía. Y entonces esa canción se cantó más o menos 15 minutos, media hora, 1 hora, 1 hora y media con una canción de 4 o 5 frases. ¿Qué cree que canté yo esa semana? La reunión más o menos entramos a las 8 de la noche y nos fuimos porque teníamos horario para ese seminario. A las 12, de 4 a 12, pero seguía. Pero yo vine cambiado. Esa canción y todo lo que pasó allí, los testimonios, yo me enamoré de Dios. Y mi primera expresión hacia Dios fue esa. Ni siquiera fui lleno del Espíritu en esa noche. Pero, no sé, yo me enamoré de Dios. Y para mí, a partir de ahí, fue tan fácil la relación con Dios. Entonces, no sé si yo lo vi como padre, pero era una relación de amor como amor de un hijo hacia un padre. A partir de ahí nosotros nos fuimos, el Señor nos traslada a Jujuy, donde a 1.300 kilómetros de donde vivíamos, donde no había comunicación, apenas el teléfono y cartas, pero esto invadió mi ser y yo lo vi, no sé, a Dios como amor. Y hoy digo, lo entendí como padre. No me costó verlo como padre, a mí, a Dios. No, todavía lo sigo. Y no sé qué otra manera poder expresar esto. No, okay. Dice que Juan se autodenomina el discípulo amado, como que los demás no eran tan amados como él. Y aparentemente Juan, es muy probable que Juan haya sido, cuando Jesús lo llama, un adolescente de 14 o 15 años. Y era el que más se arrimaba a Jesús, porque habla de que los demás estaban al lado de él, pero él estaba recostado sobre su pecho. Y cuando Jesús resucita y Pedro invita a sus colegas al mar a pescar y Jesús los llama, el primero que lo reconoce es Juan. Dice, es el Señor. Y Pedro se lanza al agua. Y después Juan fue el que tiene revelaciones muy altas de Dios, porque a Juan se le revela el Apocalipsis. A Juan se le revela el que era, el que es y el que vendrá. Apocalipsis tiene estas 3 cosas. Está la revelación de Dios que era en Jesucristo, el que era en aquel tiempo y el que vendrá. Y Juan fue el único que recibe la revelación que Dios es amor. Entonces, evidentemente, él tenía un conocimiento. Y después, al leer las epístolas de Juan, el evangelio de Juan es distinto a los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios hablan de los hechos externos de Jesús, aunque hay cosas internas. Pero Juan habla de la parte interna, lo que había dentro de Jesús. Y también cuando toca las epístolas, 1, 2 y 3 de Juan, él habla y detalla lo que hablamos anoche. Después me entero que Dani también habló sobre lo mismo. Se ve que el Espíritu, no nos pusimos de acuerdo.
el amor, cómo debe ser la relación de amor en la iglesia. Era alguien especial, Juan. Aparte fue el último, quizás, apóstol que murió. Y algunos cuentan cosas muy tremendas, que lo quisieron poner en aceite hirviendo y no se cocinaba. Hay cosas que la historia dice de él. Y a lo mejor tenía esta parte de Jesús muy especial. Hubo 3 apóstoles especiales: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro fue el primer evangelista, 3.000, 4.000. Jacobo fue el primer mártir. Y Juan es el último que muere y el que se le revela el Apocalipsis. El final de la historia. Estos 3 eran particulares porque también a estos 3 se los lleva Jesús a la transfiguración. No lleva a los 12, a los 3 lleva. No sé, por aquí. ¿Qué aprendí yo en la vida de oración? Bueno, ayer fue muy lindo lo que escuchamos de Oscar, muy lindo. Que la oración al principio puede ser que entre como si fuese una disciplina. Para mí entró así el tema de la oración, como una disciplina. Pero después es como fue una relación. Las relaciones no están disciplinadas. La relación es algo común, que fluye. Entonces, y entendí el orar sin cesar. Lo entendí cuando no podía dedicar mucho tiempo porque trabajaba intensamente en la empresa donde yo estaba, en una empresa que era la puesta en marcha, había que trabajar 8 horas, 16 y a veces hasta 24, y mi tiempo. Entonces ahí empezó a resaltar este texto, orad sin cesar. Y yo digo, ¿cómo hago? Entonces, me di cuenta de que cuando Dios pone cosas cortitas y no explica nada, porque si te explicara cómo se hace, orad sin cesar y te larga así. Pero muchas cosas dice, otra cosa cortita, dice, estad siempre gozosos. Y no te explica. ¿Cómo hago? Entendí una cosa. Que cuando Dios te larga cositas así, hay otras, me vienen otras. Andad en el Espíritu. Vivid en el Espíritu. Y no te explica. ¿Cómo hago? Acostumbrado a técnicas, acostumbrado a cómo se hace. Bueno, ¿qué entendí? Entendí que cuando Dios te da estos mandamientos cortitos sin explicaciones, es porque no quiere explicarlo. Quiere que lo creas. Y cuando lo crees, Él lo produce. ¿Entendiste? Por ejemplo, te dice, orad sin cesar. Antes sí, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué método uso? No quiere que digas así. Cuando lees, orad sin cesar, Él espera que vos digas, bueno, amén, amén. Hazlo en mí, Espíritu Santo. Y lo hace. Y entonces ahí descubro la relación constante que uno tiene con Dios en su trabajo, en donde esté en la familia, afuera, solo. Bueno, mi tiempo con el Señor, yo entiendo que es en la mañana mi mejor tiempo, porque muchas palabras tienen de la mañana. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti estaré.
temprano yo te buscaré. De madrugada oirás mi voz. Se ve que la mañana, ¿por qué la mañana? Porque hay un descanso y lo primero es para Dios. Lo mejor es para Dios. Y cuando es en la mañana, define cómo será el resto del día. Para mí es muy importante la mañana. Pero yo por muchos años no podía levantarme temprano, pero quería. Pero fracasé 1000 veces, pero también 1000 veces empecé de nuevo. Ahora sí. Y no sé, al cabo de 10 años más o menos, Dios me dio el don de levantarme temprano. Y mi esposa es testigo que no hay manera de que yo llegue a un punto, me tengo que levantar. Pero fue Dios. Pero yo insistí, machaqué, y Dios me lo dio sin esfuerzo. Así que, pero insistí, después de 1000 fracasos. ¿Escuchaste? ¿Cuántos fracasos? 1000 fracasos. Y después Dios te lo da. Es la pregunta si el amar al prójimo como a uno mismo, ¿cómo mido el amor con que yo me amo a mí mismo para amar al otro? Bueno, realmente yo creo que es un texto para hijos de Dios, en primer lugar. Porque el pagano se ama a sí mismo con un amor distorsionado, con un amor que no es amor, es egoísmo. Entonces yo digo que esto es para hijos de Dios. ¿Dónde saco el nivel de amor con que tengo que amar al otro? Bueno, lo saco de cuánto Dios me amó a mí. ¿Cuánto Dios me valora a mí? Dios me valora a mí. No sé si conocemos cuánto vales. Si vos hubieras sido el único ser humano en la tierra y pecaste, ¿Cristo hubiera venido por vos? ¿Hubiera venido? Sí, pero eso por vos va a venir. Si no vales nada, va a venir por vos. Que venga por otro, pero por vos. Por el que tenés al lado. Mira el que tenés al lado. Va a venir por él, justamente. ¿Cuánto costaste? ¿Cuál es el precio que pagaron por vos? Dice que hubo un precio. Dice, por precio fuisteis comprados. ¿Cuál fue el precio que se pagó por vos? Nada más ni nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Costaste eso. Si no te das valor, si no te dabas valor, si alguien no te quiso, te despreció, no te aceptó, bueno, ahora que eres hijo de Dios, entérate, se pagó un alto precio por vos. ¿Cuánto valés? Cristo. Valgo Cristo. Porque ese fue el precio que pagó el Padre por mí. Mirá si no valés. Ama a tu prójimo con el valor con que vos te valorás. Valoralo a él con el valor que Dios te dio a vos. Eso es. Nos dice que aquellas personas que se apartaron, y ayer se habló de que parte del amor de Jesús era restaurar
vino a restaurar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay algunos que se han alejado mal, están con su mente retorcida, sucios, envenenados. Bueno, hay de todo. Hay algunos que están enfriados, solamente se enfriaron. Nos hemos encontrado con algunos hermanos que sí, se enfriaron, pasó el tiempo y dijeron, quisiéramos volver, pero me da vergüenza. Bueno, eso es más fácil porque uno puede ir y relacionarse, llamarle por teléfono. El tema son los otros, los que se fueron de una manera mala o fueron disciplinados y no aceptaron la disciplina. No dan ganas de ir. Aparte, si vas, te empiezan a meter cosas contra los pastores, los líderes, los hermanos. Entonces, bueno, con algunos no cualquiera debería ir. Deberían estar vacunados contra las pestes con que se llevaron estos hermanos. Deberían ser personas maduras, estables, firmes, bien relacionadas, porque si no te va a contagiar. Antes debería orarse, empezar a tener una lista de nombres, empezar a orar por ellos. A veces no hace falta ni siquiera ir a buscarlos, te los encontrás en la calle. Como le ha ocurrido a algunos hermanos, se lo encontraron en la calle y ahí empezó. Bueno, debemos tener un corazón por el perdido de esta manera. No sé si te satisface, si hay otra pregunta al respecto. Pero, ¿esto lo entendiste? ¿Cómo fui creciendo espiritualmente? Estuvo basado en ese primer encuentro que me enamoré de Dios y no perdí nunca el primer amor. Porque el primer amor no se pierde, se lo deja. Y entonces, al no dejarlo nunca, uno viene creciendo. O sea, eso mismo el Espíritu te va llevando. Lo único que tenés que cuidar siempre, no dejar nunca el primer amor. Me dice, ¿dónde yo dije ayer que Dios ama a través nuestro? Y si hay un pasaje que diga que Dios ama a través nuestro. Hay un versículo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos los unos a los otros. Y en 2 de Corintios 4, la vida de Jesús fue una vida de expresión de amor constante. 4:10 y 11. 2 de Corintios 4:10 y 11. Dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ya no en Jesús, sino en nosotros. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, Él quiere expresarse. No sé si te satisface. Tenemos que amar con el amor que Dios nos dio. Amén. En esto conocerá el mundo que sois
mis discípulos, si tuvierais amor. Con la consolación con que hemos sido consolados, nosotros tenemos que consolar. La experiencia mayor que puede tener un hijo es verlo a sus padres, que están en actitud de alabanza y expresando a Dios. Después ellos aceptan eso como la vida, parte de la vida, como aceptan otras cosas, también esto. Y los niños son muy sensibles a la vida espiritual. Así que ellos con facilidad entran en relación con Dios. Con facilidad. Con más facilidad que nosotros. No tienen cuestionamientos en su mente. Porque la lógica todavía no le funciona, gracias a Dios. Entonces le funciona el espíritu. Y el espíritu está pleno. Y cuando el Señor dice que seamos como niños, se refiere a que estemos plenos en espíritu con poca lógica. Entonces, un niño puede recibir la imposición de mano del Padre y el Padre transmite lo que tiene. Entonces, si el Padre es un adorador, es un alabador, le gusta cantar, es probable que el niño también haga todo lo que el padre hace. Lo va a hacer, ¿eh? Entonces es muy importante esta parte, no sé. Este año, estando en Chianté, Víctor ministró sobre los dones y Juanchi, que tenía 5 o 6 años ahí, 6, tuvo dos palabras clarísimas. Habían estado hablando de la segunda venida y también del carácter. Habían hablado primero, él sintió que tenía mal carácter. Nosotros dijimos amén con la madre. Y entonces compartió una palabra, que el Señor los ama, algo así. Después no lo dejamos que haga la segunda participación, pero lo que él recibió fue, dice Dios a los chicos que el cielo, que no se preocupen, que el cielo va a ser mucho mejor que la tierra. Y lo recibió, no tenía el contexto de la segunda venida ni nada de esto, sino que lo recibió de parte de Dios, de que el cielo era mejor que la tierra. A veces uno no quiere contar experiencias de la familia, personales, porque parece que no. Pero yo estoy viendo ahora con 2 pequeños muy cerca, que son hijos de mi hijo menor, que viven arriba de mi casa, cómo la nena que es tan chiquita, cómo canta, alaba al Señor, cómo ora, porque mi hijo es muy cantor, con la guitarra está siempre, y me llamó la atención el otro día que estaban en casa y habían acostado al bebé que recién cumplió 4 meses y él le agarraba los bracitos y los movía y le cantaba. Y él hacía, hacía. Y yo dije, todos nos mirábamos, pues estaba alabando. Él estaba alabando. Y creo que es muy lindo ver todo eso, ¿no? Y cómo hay percepción. Por ejemplo, la otra vez la nena estaba haciendo unos dibujitos en la reunión y un hermano que estaba predicando dijo, qué tonto, por algo que estaba expresando, y ella, que tiene 2 años y ahora va a cumplir 3, levantó la cabeza y dijo, eso no se dice. Así, con el dedo, eso no se dice. Entonces, notamos que van entendiendo, van captando, y bueno, y hay que orar para que esto siga y cuando crezcan sigan haciendo cada vez más, ¿no? Pero y en reuniones que vos has tenido, ha habido manifestación de bautismo del Espíritu Santo en pequeños, alabando, saltando, lo he visto. Una vez estábamos en un retiro de jóvenes y llevé a mi hija, a Ruti, de 8 años, tenía 8 años, y la vi a esta que correteaba
¿cómo la paro esta? Porque era terrible, de aquí para allá. Y ya le había dicho, quédate quieta, quédate quieta. Pero sí, quedaba quieta un ratito y luego salía. Entonces dije, bueno, si te vas a hacer eso, te va para el lado de afuera y afuera. Bueno, y la cuestión es que esa mañana era para orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y empezamos a compartir, luego llegó el momento de la oración. Cuando llegó el momento de la oración, a esta la veo sentada en el primer asiento. Atenta, ahí está mi hija. Mi única hija, porque no tengo otras. Y empezamos a orar. La vi ahí sentada, quieta, escuchando, y luego cerré los ojos para orar. Y cuando el Señor se derramó esa mañana y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años, hablando en otras lenguas. Quiere decir que el niño está abierto y parece que no escucha, parece, pero escucha todo, capta todo. Yo cuando me convertí, a mí me habían puesto, mi mamá me llevaba para hacer dibujitos y yo estaba arrodillado en el suelo en el banco haciendo dibujitos y el predicador decía, ¿quién va a entregarse a Cristo? Y yo le dije, mamá, yo. Y mi mamá me dice, seguí dibujando. No, pero yo... Y tenía 9 años yo. Y pobre predicador, porque fui el único que pasó. No tuvo éxito este hombre, pobre. Y encima una visita que había venido de afuera, un evangelista, y uno solo, y qué cosa, ¿no? Los niños captan todo. Parece que están haciendo otra cosa, pero las cosas espirituales las están tomando. Nosotros trabajamos con muchos nenes del barrio y nos ha pasado en campamentos o retiros o mismo alguna reunión que ellos cierran los ojos, oran, lloran siempre, la mayoría, muchas de las nenas, ¿no? Somos más lloronas. Y a veces uno se está dando cuenta que el nene está copiando o imitando a otros o mismo a los maestros. Está bien, está mal. Yo tengo en mi cabeza que, por ejemplo, cuando vos, antes de orar, hasta decís específicamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, explicarles. Capaz que habría que explicarles cómo se ora o si uno tiene ganas de llorar, que llore, que está bien. No sé cómo, qué nos podés aconsejar para los maestros. En las cosas espirituales no hay técnicas. Entonces tiene que uno pedir guía del Espíritu Santo. Y el Señor va a guiar, les va a decir cómo hacer. Si a veces uno puede explicar algo para que no se asombren, si pasa alguna cosa, que no se asombren, es de Dios. Pero en sí es muy poco lo que podamos explicar. Pero aprecio mucho el trabajo que se hace con los niños. Esa palabra sembrada no volverá vacía. No va a volver vacía. Y cuando tengan reuniones así, anímense a exponerlos al Espíritu Santo. Señor, llena con el Espíritu. O, ¿quién va a entregar su vida a Jesucristo así, con autoridad? Y los niños van a responder. Así que les animo a esto. No, que Florencia decía que a veces los chicos copian, entonces uno no sabe si están recibiendo o no están recibiendo. Bueno, que copien. También hemos tenido a veces bautismos de niños que han copiado y no está bien eso. Yo creo que eso hay que tratarlo, hay que hablarlo, hay que estar con el niño para saber si realmente ha recibido a Cristo y si ha entendido. Pero, por ejemplo, se bautizaba un chico de 10 años y 3 o 4 que eran compañeros de él querían bautizarse también, por ejemplo. Eso es copiar. Pero yo creo que mientras se ministra,
si lloran o si copian, que lloren y que copien. Siempre Dios va a actuar. ¿Una más? Bueno, una cosa te digo, todos hemos tenido experiencias con ángeles, solamente que no nos hemos dado cuenta. Porque los ángeles son enviados de Dios para guardar y cuidar a aquellos que son salvos. Así que estoy seguro que todos en algún momento han tenido experiencias con ángeles y algunos lo percibieron y otros no. Un hecho para mí que fue muy tremendo fue cuando un grupo de hermanos de jóvenes fuimos al norte argentino donde trabajamos en un lugar cerca de La Quiaca y fuimos a tener, éramos unos 15 jóvenes y fuimos a tener un retiro con jóvenes de la zona, que son como indígenas de aquel lugar. Y mientras estábamos teniendo la reunión empezamos a cantar un coro que es Aleluya, aleluya. ¿Conocen? Aleluya, 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 aleluya. Mientras estábamos cantando este coro, vino una hermana y dice, tengo una convicción que los jóvenes que vinimos de Rosario tenemos que lavarle los pies a los jóvenes de aquí. ¿Está bien? Y yo dije, bueno. Así que fueron a buscar palanganas, toallas, y los jóvenes empezaron a lavarle los pies mientras estábamos cantando. Y de repente empezamos a escuchar el mismo coro, cantado por una multitud. A mí me dio la impresión, algo de música, conozco muy poquito, que estaba en una octava más alto. Pero me parece que era más de una octava más alto. Era como 2 octavas más alto. Eso duró unos 5 minutos. Calculen, vino la hermana que me dijo, ¿estás escuchando esto? Porque el grupo que estábamos allí eran 30, 40 personas. Y fue tremendo. Había 2 inconversos que venían a ver qué pasaba ahí. Y vinieron corriendo, ¿qué tenemos que hacer para recibir todo esto? Y se entregaron a Cristo. Al otro día continuaba el retiro y había juegos, había competencias. Nadie pudo jugar a nada, nadie pudo competir en nada, porque cayó el temor de Dios sobre todo lo que estábamos allí y incluso nadie caminaba rápido. Todos parecían que caminaban en cámara lenta porque estábamos el temor. Y entonces había uno en aquella piedra, otro orando sin planificar. Había caído algo en todo este lugar. Esa fue una de las grandes experiencias. Amén. Muchas gracias.